Buenos días a todos. Una disculpa, se me hizo tarde por unos asuntos técnicos. Pero aquí probando mi rico té y con esta alabanza de fondo. Les saludo, les bendigo, esperando que estén bien, esperando que se encuentren gozando de plena paz, salud y bendición de parte del Señor. Quiero aprovechar para decirles algo. Las últimas 2 semanas estuve en un tratamiento. Porque por ahí me dieron los síntomas. Traíamos fiebre, escurrimiento nasal, pérdida del sentido del gusto, el sentido del olfato, dolor de ojos, dolor de cuerpo. Y nos metimos en un tratamiento y ya tenemos 14 días. Y ya recuperamos el sentido del gusto y el sentido del olfato. Y gracias a Dios por su fidelidad, por su amor. Y pues aquí estamos para dar batalla, compartiendo la palabra, con gusto y con la alegría de siempre. Y bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que en lo particular me bendice mucho, el ejemplo del profeta Daniel. Pero es un libro tan profundo, es un libro tan lleno de significado y tan lleno de cosas interesantes que ocurrieron en ese tiempo, que ocurrieron en el tiempo de Daniel, pero que han ocurrido también a lo largo de la historia y que también Dios le muestra a Daniel asuntos hasta del fin del mundo, ¿no? Hasta de nuestra época. Pero vamos a ver detalladamente la vida del profeta Daniel. Y encontramos en Daniel capítulo 1, dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Habla de que la puso bajo sitio. Y el Señor entregó, aquí dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. El Señor mismo entregó al rey, entregó la ciudad y parte de los utensilios de la casa de Dios. O sea, del templo de Jerusalén, todo aquello que Salomón había preparado de oro y de plata, de bronce, de hierro, de maderas preciosas, dice que el Señor mismo entregó al rey, entregó a Jerusalén y entregó los utensilios de la casa del Señor y los trajo a cenar a la casa de su Dios y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. O sea, sacaron las cosas del templo de Dios, del Dios eterno, del templo que estaba en Jerusalén, y los utensilios lo pusieron en el templo del Dios pagano, del Dios de Babilonia, del Dios a quien ellos servían. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel de linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bien, vámonos por partes. Esta historia está bien interesante, porque nos muestra elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, aquí menciona quién era el rey en Jerusalén, en Judá, cuando esto ocurrió. ¿Quién era el rey de Judá? Y vemos lo que aconteció. Se llevaron cautivo al rey, sitiaron Jerusalén, y se llevaron los utensilios del templo, y tomaron de los príncipes que había ahí. Cuando uno lee el primer libro de Reyes, capítulo 24, encuentra uno, el segundo libro de Reyes, capítulo 24, se encuentra con el relato de cuando Joacim, no era Joaquín, era Joacim, cuando Joacim era rey. Y segundo libro de Reyes, capítulo 24, dice, en su tiempo, desde el versículo 36, capítulo 23, versículo 36, de 25 años era Joacim, con M, Joacim.
De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Rama. Y mira lo que dice. E hizo lo malo. Gracias. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Conforme a todas las cosas que sus padres le habían hecho. Judá, cayó en cautividad. Israel ya había caído. Pero Judá cayó en cautividad a causa de los pecados de los reyes. A causa de los pecados de los sacerdotes. A causa de los pecados del pueblo. Dios enviaba siempre profetas, Dios enviaba siervos, Dios enviaba a hombres y a mujeres para advertirles, para recordarles, para alertarles, pero ellos hacían caso omiso. Ellos no se alineaban a la voluntad del Señor, ellos no cambiaban sus hábitos, sus costumbres, sus caminos, hasta que el Señor los descobijó y el rey Nabucodonosor vino y los atrapó. Capítulo 24, segundo libro de Reyes, capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que el Señor había hablado por sus profetas. Aquí habla de que Dios ya había hablado, de que el Señor había advertido, de que el Señor había enviado palabra, que el Señor con lazos de amor trataba de atraerlos, pero el pueblo y los gobernantes, los reyes, no querían nada con Dios. Al contrario, hacían cosas más graves que sus antepasados. Y ciertamente, versículo 3, vino esto contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Esto es lo que dice la palabra. Y cuando vemos quién fue Manasés, nos damos cuenta que fue un rey que hizo lo peor que sus antepasados Acab y otros reyes que levantaron el culto a Baal, que en Jerusalén pusieron toros para que los adoraran, adoraron a la reina del cielo, adoraron a las estrellas, levantaron Baales en el mismo templo, profanaron el lugar santísimo, el lugar santo, hicieron cosas abominables, derramaron sangre inocente, los reyes y los sacerdotes aprobando sus conductas, los sacerdotes siguiendo sus conductas. Y entonces todo esto provocó, a pesar de todo esto, Dios les advertía, Dios les hablaba, Dios en su amor los exhortaba, pero el pueblo no quiso, el rey no quiso, los sacerdotes, los príncipes y el pueblo no quisieron, y a causa de eso se fueron alejando de Dios y la maldad los fue invadiendo hasta que finalmente el rey de Babilonia vino y los sitió. En el versículo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8, dice que de 18 años era Joaquín, el hijo de Joacim. Uno era Joacim, con C, Joacim, y su hijo era Joaquín. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hijo del Natán, de Jerusalén. E hizo lo malo, habla del rey, hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea que la misericordia de Dios prolongándose, la misericordia de Dios permitiendo un cambio de rey para que éste meditara en sus caminos y para que éste alineara al pueblo hacia la voluntad perfecta del Señor. Sin embargo, iban de mal en peor. Hizo lo malo, y dice el versículo 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Ahorita te voy a explicar lo que significa ser sitiada. Y entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Tenía 8 años de ser rey,
pero se rebeló y vino el rey de Babilonia y se los llevó. Versículo 13 dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, tal y como el Señor lo había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres de la tierra. Fíjate bien, solamente quedaron los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre por Sedequías. Estamos hablando cómo se están desarrollando los acontecimientos de Daniel capítulo 1. Pero luego de que Joacim fue llevado cautivo, puso en su lugar a Joaquín, su hijo, pero también se rebeló, y ahora pusieron al tío de Joaquín, que se llamaba Sedequías. Y de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 años. Dice la escritura, pero mira lo que dice el versículo 19. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Hizo lo malo. O sea, Dios prolongando su misericordia, Dios dándoles un chance, pero los reyes o los líderes o los que dirigían esa nación continuaban haciendo lo malo. Y vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció, capítulo 25, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, 2 años de sitio. Y ahorita vamos a explicar lo que es el sitio. Pero habla de cómo 2 años esta ciudad de Jerusalén estuvo rodeada, estuvo sitiada. Y a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. No hubo pan. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros. Versículo 5, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo dispersado su ejército. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con los demás lo llevaron cautivo a Babilonia. Y en Jeremías capítulo 34 y en Jeremías capítulo 52, el Señor en el 34, el Señor le advierte a Sedequías, le habla por medio del profeta Jeremías. O sea que de muchas formas vemos cómo Dios les dio oportunidad, cómo Dios les dio chance, cómo Dios les habló, cómo Dios les favoreció, pero los reyes que continuaban, en vez de humillarse, en vez de arrepentirse, en vez de buscar el rostro de Dios, seguían en los mismos caminos, hasta que finalmente pasó lo que leímos, que vino el rey de Babilonia, sitió a la ciudad, se llevó cautivo al rey, se llevó los utensilios del templo, destruyó el templo. Dios lo permitió a causa de la maldad de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes y de todo el pueblo que no buscaba el rostro del Señor. El último rey que estuvo favorecido por Dios antes de estos reyes paganos fue el rey Josías. Y el rey Josías, dice la escritura, que empezó a reinar de 8 años, y hizo lo bueno, lo recto, así como su padre David, como era descendiente de David, dice que hizo lo bueno delante del Señor. Y cuando Josías empezó a reinar, mandó restaurar el templo, porque estaba en mal estado, se encontraba descuidado, porque los reyes
se habían olvidado del Señor. Y cuando Josías mandó restaurar aquel templo, dice que encontraron la copia de la ley y la trajeron delante de él. Y sabes que el Señor estableció en Deuteronomio que siempre que se levantara un rey en Jerusalén, debería leer la ley y él mismo escribir una copia de la ley. Leer la ley y escribirla para que tuviera presente la importancia de obedecer al Señor y andar en sus caminos. Sin embargo, los reyes se habían olvidado de esto. Los gobernantes habían hecho caso omiso, habían hecho lo que querían y por eso la maldad fue en aumento. Pero en el tiempo de Josías, el rey Josías, cuando restauró el templo, encontró aquella copia de la ley, se la trajeron y pidió que la leyeran. Y cuando la leyeron delante de él, Josías rasgó sus vestiduras en señal de duelo, en señal de luto, porque entendió que ellos como nación, el pueblo, había hecho lo malo delante del Señor. Y las consecuencias que vendrían sobre ellos eran terribles. Josías se humilló delante de Dios. Josías se postró delante del Señor y le mandó preguntar a una profetisa, a una sierva de Dios. Le mandó preguntar para que consultara con el Señor si esas cosas que estaban escritas vendrían sobre ellos. Y entonces cuando fueron aquellos siervos con la profetisa consultó al Señor y el Señor le dijo, mira, esto va a venir porque la maldad de los reyes ha sido mucha. La maldad del pueblo ha sido demasiada. Se han olvidado de lo que yo hice con ellos, se han apartado levantando baales conforme a las codicias de sus corazones, han derramado sangre inocente. Entonces todo lo que está escrito en la ley vendrá sobre ellos, las consecuencias vendrán. Pero dile a ese rey, a Josías, dile a ese rey que te mandó preguntar que por cuanto se humilló en su corazón y se postró delante de mí, estas cosas, estas consecuencias no vendrán en su tiempo, sino que vendrán después. Es decir, Josías gozó de una cobertura, Josías gozó de un tiempo de gracia y de favor de parte del Señor, por cuanto humilló su corazón delante del rey, delante de Dios. Y nosotros podemos estar viviendo hoy un tiempo que es la consecuencia de la maldad y del pecado que va en aumento. Es la consecuencia y nosotros no podemos evitar nada. Nosotros no podemos evitar que estas cosas estén pasando, estén aconteciendo. Pero debemos entender que todo esto es consecuencia de la maldad. Es consecuencia de que el mundo le ha dado la espalda al Señor. Y el Señor es bien claro en Deuteronomio al decir que hay dos caminos. El de la vida y el de la muerte, el de la bendición y el de la maldición. Y cuando elegimos el camino del mal como mundo, como planeta, los pueblos, las naciones, elegimos el camino de la maldad, el camino del mal, las consecuencias no se hacen esperar. Las consecuencias no se hacen esperar porque es el camino que la humanidad decidió. Es el camino que los hombres decidimos. Pero aunque la tierra vaya en decadencia, aunque la humanidad vaya en decadencia, dentro de todo esto hay un remanente. Hay hombres y mujeres que se humillan delante del Señor. Hay hombres y mujeres que gozan de la cobertura del Señor. Hay hombres y mujeres que gozan de la paz del Señor en sus corazones, que son guardados por el cielo, que Dios nos guarda. Ahora, el mundo está de cabeza. El mundo está en crisis. Y eso no puede evitarse porque son las consecuencias de que el mundo se ha apartado de Dios. Estoy desayunando, perdón. Porque en un ratito más voy a ver a mi esposa, voy a ir a llevarle un mandadito. Pero con el permiso de ustedes. Mi hija Keren me preparó un rico omelette con un chilito. Usted me disculpará. Entonces, volviendo con el libro de Daniel, que comienza diciendo que en el tiempo del rey Joacim, la ciudad fue sitiada. Ahora, vamos a verlo esto de una manera práctica. Israel era el pueblo escogido por Dios, el que recibió el favor de Dios, que recibió la ley del Señor, fue liberado de la esclavitud de Egipto, los ojos de Dios estaban sobre ellos. Por medio de Israel vino el Mesías, vino el Cristo, vino nuestro Salvador. Se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham, que vendrían
que vendrían el Mesías, que vendría de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, pero cayó en cautividad porque sus reyes, sus sacerdotes, sus príncipes y la mayoría del pueblo le dio la espalda al Señor, le dio la espalda. Y eso vino como consecuencia. Vino que se levantó un imperio, el imperio de Babilonia, y se levantó este rey llamado Nabucodonosor. Anteriormente estaba el rey de Siria, con quienes constantemente Israel tenía conflictos. Había conflictos y había situaciones, pero ahora se levantó un imperio, Babilonia, un imperio que empezó a controlar las naciones, un imperio que empezó a dominar sobre otras naciones. Y dice la escritura que vino y sitió Jerusalén. Vino y sitió este reino, porque ellos se habían rebelado contra Nabucodonosor. Y sitiar, fíjate bien, sitiar significa bloquear la ciudad, bloquear su economía, bloquear sus fuentes de ingreso. Nadie entraba y nadie salía. Era un bloqueo económico, era un bloqueo alimenticio. Aquella ciudad llamada Jerusalén, donde estaba establecido el palacio, donde estaba establecido el rey de Judá, empezó a tener un bloqueo económico. Es decir, no podían comercializar, y si no hay comercio, si no hay economía, entonces empieza a venir el hambre, empieza a venir la pobreza, se empiezan a acabar los alimentos. Los alimentos, llegó el momento en que se terminaron y el hambre empezó a prevalecer. Pareciera lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Hay algunos que dicen, pues yo no me dejo llevar por el sistema, es un asunto que están realizando y yo no me creo lo que está pasando, hay algo detrás de todo esto. Sí, realmente hay algo detrás de todo esto, pero no podemos hacer nada contra ese sistema. No podemos hacer nada contra eso que se está moviendo, provocando hambre en las naciones, provocando crisis en la economía mundial. Nosotros no podemos hacer eso, podemos creernos muy listos y saber que a mí no me engañan, yo sé que está pasando algo. Sí está pasando algo, sí está pasando algo y no podemos hacer nada porque el mundo entero ha decidido darle la espalda al Señor. El mundo entero ha decidido irse por el camino de la maldad. Y el príncipe de este mundo, porque la Biblia habla del príncipe de este mundo, pero el príncipe de este mundo opera por medio de alguien. Así como operó por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hoy opera por medio de alguien que está provocando, así como Faraón, por ejemplo, era una casa de poder, y al ser una casa de poder significa que era un grupo que bien enfocado, bien entendido, manipulaba y controlaba a las naciones enteras, a los pueblos enteros, y los hacía tener en esclavitud, los provocaba esclavitud en ellos. Era un control económico, era un bloqueo en el desarrollo. Cuando vemos cómo vino Babilonia, y dice que se llevó a los hombres valientes, dice que se llevó a los artesanos, y cuando vemos la palabra artesanos, podemos entender que eran aquellos que producían, aquellos que inventaban, aquellos que creaban, los que eran buenos con las manualidades, los que pensaban y desarrollaban estrategias, los comerciantes, en pocas palabras, pero se los llevó cautivos y solamente dejó a los pobres de la tierra. Así dice la palabra. Se llevó al rey, se llevó a los príncipes, se llevó a los hombres de guerra, se llevó a los artesanos y dejó a los pobres de la tierra. Esto está claramente en la palabra. Fue un bloqueo económico para que solamente hubiera un rey que gobernara. Y este rey que gobernaba puso al rey Joaquín. Mira esta parte. Este imperio se llevó al rey Joacín y puso al rey Joaquín. O sea que el que controla todo pone los gobernantes. El que controla todo pone los reyes. Y los pone y los tiene sometidos. Una forma actual en que este principado se manifiesta es, por ejemplo, en toda América Latina se encuentra completamente endeudada. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, la deuda externa existe. Y hoy sigue la deuda externa. Y cada vez que llega un gobernante nuevo y se endeuda es porque está comprometiendo a la nación
está comprometiendo al pueblo a seguir en esclavitud, porque el que controla la economía en cualquier momento hace un bloqueo, hace un sitio para que se haga lo que ellos dicen, y están de manera encubierta. Pero nosotros no podemos hacer nada, aunque sepamos. Por eso a veces cuando alguien dice, a mí no me engañan, yo sé que hay algo, hay un sistema que nos tiene con... Sí, es un sistema, pero no podemos hacer nada. Por más listos que nos creamos, por más listos que nos creamos, esto está pasando, está ocurriendo. Y no podemos hacer nada. Escucha, y no que quiera ser negativo, no es que quiera ser, tener una mala actitud de que no, o falta de fe. Es que la realidad es que mientras el mundo le dé la espalda al Señor, habrá un príncipe en este mundo que esté gobernando y teniendo en esclavitud a las naciones, en oscuridad a las naciones. Así estará. Pero aunque el mundo le dé la espalda al Señor y vaya por esos caminos, nosotros podemos ser un remanente a quien Dios guarda, a quien Dios cuida. Por ejemplo, cuando Jesús vino, en ese entonces era el imperio romano el que controlaba y el que gobernaba todo, pero Jesús no se enfocó a destronar al César. Jesús no se enfocó en levantar un ejército para enfrentar al César. Realmente Jesús se enfocó en su llamado. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Vengo a abrir el camino al paraíso, vengo a abrir el camino a la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ese contexto encontramos que Jesús no vino a tumbar al César. Entonces nosotros seríamos ¿cómo decirlo? Nuestra labor es, como iglesia, es orar, es evangelizar, es enseñar la verdad, porque solamente por medio de la verdad es como este mundo puede ser libre de este tipo de situaciones, por medio de la verdad. Toda América Latina se encuentra, son colonias, digamos, son colonias, y el presidente que llega controlado, llega atado de manos, porque sus antecesores comprometieron las finanzas de la nación, las riquezas, los recursos naturales. ¿Cómo hay tantos recursos naturales y no podemos ser una nación de primer mundo? Porque nos tienen sometidos. Un rey de Babilonia actual nos tiene sometidos, y presidente que llega con las manos atadas, porque ya estamos endeudados. Todos los presidentes anteriores nos endeudaron, y obviamente nos endeudaron a causa de protección y de un beneficio que obviamente se llevaron, y el pueblo sigue en oscuridad, y la religión está en contubernio con eso. Así como en el tiempo del rey Joacim, los sacerdotes estaban en contubernio con el rey, así como vemos en Ezequiel capítulo 22, que la tierra estaba llena de sangre, y los reyes, los príncipes, los sacerdotes y los profetas estaban en un mismo sentir. Estaban todos apartados de Dios y haciendo maldad. Entonces, mientras América Latina siga sin comprender la verdad de la palabra, porque hay religión, pero eso no ha quitado la pobreza, ni la pobreza intelectual, ni la pobreza espiritual, y por consecuencia somos naciones que estamos endeudadas, y en cierta forma es un tipo de esclavitud actual. ¿Y cómo será libre todo nuestros países de todo esto? Bueno, transmitiendo la verdad del Señor, no metiéndonos en política, porque nuestro reino no es de este mundo. Jesús no vino a hacer política. Jesús no vino a buscar una curul en el Senado, aunque hay quienes tienen el llamado para hacer eso y en su momento se levantan, pero la principal tarea de la iglesia es comunicar el evangelio. La principal tarea de la iglesia es hablar de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se enfocó en destronar al César. Ese no fue su enfoque. Jesucristo se enfocó en predicar el evangelio, en formar discípulos. Y cuando Él ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo, y empezó un avivamiento, empezó un crecimiento de tal manera, escucha bien, de tal manera que la iglesia se convirtió en una iglesia imparable, en una iglesia llena del Espíritu Santo, que los perseguían para matarlos. Actualmente la iglesia no está en persecución, aunque está bloqueada junto con la economía.
no se permiten realizar las reuniones presenciales en muchos lugares, pero no es una persecución directa contra la iglesia. No es una persecución directa contra la fe de los creyentes. Hay un levantamiento, sí, contra los valores de la palabra del Señor por medio de las leyes del aborto, las leyes del diseño de matrimonio y todo eso que se quiere establecer. Hay una persecución encubierta contra los valores de la iglesia, y la iglesia parece que estaba dormida o está dormida. Pero no hay una persecución contra los creyentes como pasó en el tiempo de los primeros apóstoles. Leemos Hechos capítulo 4 y encontramos que a los apóstoles los metieron a la cárcel y los golpeaban por predicar de Jesús. Esa sí era una persecución directa. Pero ellos, en vez de callarse, decían: ¿cómo vamos a obedecer a los hombres? Primero necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres, y seguían predicando. Mataron a Jacobo, el líder de estos apóstoles. Hubo persecución contra la iglesia, pero dice Hechos capítulo 8 que el evangelio fue a Samaria y fue a otros lugares, a todos los confines a todos los rincones de esa zona. Luego Dios levantó al apóstol Pablo y el evangelio fue más allá de sus fronteras. Tanto así que Roma vio en los cristianos un peligro. Roma vio en los cristianos un peligro porque seguían creciendo, y su fe, en vez de matarlos, en vez de detenerlos por medio de la muerte, ellos seguían creciendo y multiplicándose. Los cristianos no se arrodillaban ante César, no se postraban ante César, porque en aquel entonces los emperadores se creían dioses y tenían que besarles la mano y tenían que postrar, tal como hoy acontece en Roma, que se considera al representante de esa religión como un vicario de Cristo, a quien se le besa la mano y se le adora. De igual forma, en el Imperio Romano eran las mismas formas y costumbres, pero los cristianos no se doblaban ni se postraban ante ellos, y por esa razón los perseguían y por esa razón los mataban. Sin embargo, entre más los perseguían y mataban, más se multiplicaban, más crecían, a tal grado que el evangelio llegó al mismo César. Y en el tiempo de Constantino, él confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea que no llegaron por medio de la política, no llegaron por medio de hacer este tipo de actividades, sino que llegaron, que el mundo fue transformado a causa de una iglesia que caminaba sobre la revelación de Cristo resucitado, una iglesia imparable, una iglesia que se cumplió lo que dice Mateo capítulo 16, que las puertas de la muerte no prevalecerían contra ella. Era una fe inquebrantable y una calidad de cristianos que estuvieron dispuestos a dar la vida, a sembrar sus vidas a causa del evangelio. Entonces, así fue como se cambió el mundo. Así fue como el mundo fue transformado. Ya después vino la decadencia, cuando Roma institucionalizó la iglesia, y vino otra vez la decadencia. Pero después de esa decadencia, hasta nuestros días, ahora nos toca a nosotros levantar la verdadera iglesia de Cristo, que no es una institución, que no es una asociación, sino que es el cuerpo de creyentes llenos del Espíritu Santo, que comparten la palabra, que saben que solamente en Cristo está la solución para los problemas de este mundo. Es así. Si hay una institución, si hay un grupo que está provocando lo que estamos viviendo en la actualidad, si hay un grupo que está provocando la hambruna y la recesión económica, y nosotros oramos: Señor, quita a esa gente, ten misericordia de nosotros, Dios lo puede hacer, pero el mundo sigue igual, el mundo sigue por su propio camino, y después se levanta un asunto peor. O sea que nosotros podemos saber que hay un faraón gobernando el mundo, controlando la economía, endeudando a las naciones para comprometerlas y tenerlas como esclavos, amparado por una religión que mantiene a América Latina en el oscurantismo espiritual, intelectual, porque la simple memorización de las cosas o el simple contar historias de la Biblia no transforma a nadie. El bautizar niños para que se comprometan en una religión no cambia a nadie, sino que el despertar espiritual tiene que estar en los adultos, en la gente que puede ver que detrás de todo esto hay una maldad operando y que la única solución es buscar a Dios con todo nuestro corazón.
Jeremías, en el tiempo de Jeremías, advirtió bien el rey de Babilonia. No se opongan, o sea, déjense dominar, porque realmente esto es consecuencia del pecado del pueblo. Mejor trabajen en la tierra y dejen que Babilonia gobierne. Ya después profetizó los 70 años que vendrían y después la restauración. O sea, porque Dios no dejaría todo así. Dios no dejaría todo así, sino que enviaría a su Hijo, a Jesús, para salvación de todas las naciones. Pero bueno, en ese contexto, donde Babilonia vino y sitió Jerusalén, donde Babilonia vino y sitió el pueblo, la ciudad santa, y vino y se llevó los tesoros del templo, provocó hambre, se llevó a los artesanos, se llevó a los príncipes, se llevó al rey, dejó solamente a los pobres y despojó el templo. Y Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. Esto es como el bombardeo que está teniendo la iglesia en ciertos lugares, en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos donde los pastores abiertamente están apoyando la agenda gay. Incluso hay pastores que son gays y están diciendo que eso no es pecado. Digo, no estoy diciendo más que la realidad que está pasando en algunos lugares. ¿Qué es eso? La infiltración de Babilonia en el templo. La infiltración de Babilonia llevándose los tesoros espirituales y estableciendo su cultura babilónica de confusión dentro de algunos lugares. Y si nosotros no despertamos como iglesia y entendemos la necesidad de conocer la palabra, de profundizar en las escrituras, nuestros hijos pagarán las consecuencias. O somos una generación que prepara el camino a Cristo, somos una generación que se mantiene en los valores, en los principios espirituales, así como Noé y su familia caminaron contracorriente, así como Abraham caminó contracorriente. Nosotros podemos ser ese grupo de personas que sabemos que el mundo se encuentra así, porque el mismo mundo le ha dado la espalda al Señor, pero nosotros podemos ser esos que preservan el pacto con Dios, esos que se mantienen en pacto con el Señor y que no se van con las costumbres de este mundo. Sabes que, por ejemplo, México y América Latina el evangelio nos llegó en su mayoría por Estados Unidos, en su mayoría. También hubo ingleses, hubo alemanes, hubo otros misioneros de otros países que vinieron a América Latina, pero en su mayoría fueron americanos. Entonces hay mucha influencia de Estados Unidos sobre México, sobre América Latina en cuanto al evangelio. Pero sin embargo, en Estados Unidos está ocurriendo una especie de decadencia espiritual. No estoy generalizando. Dentro del pueblo de Dios hay un remanente que mantiene el fuego encendido. Hay un remanente que mantiene la palabra como fundamento de sus reuniones, de su fe, de su doctrina. Sin embargo, ha entrado mucha permisividad, mucho libertinaje, un evangelio light. Ven como eres. No importa cómo estés. Así te recibimos. Sí, así tenemos que recibir a la gente, pero la gente no se va a quedar como es, porque Cristo transforma, el evangelio cambia a las personas. No podemos decir que seguimos igual, porque entonces seríamos una mezcla de valores cristianos con el mundo, que es lo que realmente está permeado, es lo que se permeó, después de la decadencia de la iglesia, cuando Roma tomó, la institucionalizó. Entonces vino un sincretismo religioso que trajo una seria decadencia y después un oscurantismo que afecta hasta nuestros tiempos. Entonces hay vientos que vienen sobre la iglesia donde hay un evangelio permisivo, un evangelio libertino, un evangelio que no tiene identidad, que sus apariencias, lo que se hacen en el cuerpo dan evidencia de que no hay una clara identidad, una clara línea del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que hay una fuerte influencia de Babilonia, del mundo, y nosotros debemos ser ese remanente que cuidamos
la santidad, la identidad, la palabra, la fe, los valores, los tesoros espirituales del templo. Porque ese templo de Jerusalén que fue despojado por el rey de Babilonia puede representarte a ti y representarme a mí como el templo del Espíritu Santo. Y quiere decir que esa influencia viene y trata de llevarse los tesoros, la fe, la santidad. La Escritura es bien clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso operó tanto en el pasado como en el presente y operará en el futuro. O sea que la iglesia debe caminar en santidad, porque si no, ¿qué diferencia habría entre la iglesia verdadera de Cristo? No hablo de una institución ni de una congregación, sino del remanente de personas que tienen a Cristo en su corazón, se han arrepentido de sus pecados. ¿Qué diferencia habría entre ese y la religión del mundo? La religión que apoya... Perdón, chilito. ¿Qué diferencia habría? Entonces, eso ocurrió en el tiempo de Daniel. En el tiempo de Jeremías se les advirtió. De muchas formas el Señor envió estas palabras a su pueblo para que alinearan sus pasos. Lo que hoy estamos viviendo es un bloqueo económico, una recesión económica, un asunto donde de cierto nivel hacia arriba no pueden prosperar, sino que son llevados los artesanos a pobreza, los empresarios, porque nadie puede amenazar a esos que controlan el mundo, que tienen el poder en la economía, nadie los puede detener, y el objetivo es provocar pobreza, así como pasó en el tiempo del rey Joacim, pobreza, que solamente queden los pobres. Sin embargo, aunque eso esté pasando en el mundo, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros debemos confiar en Él. Nosotros no dependemos de este mundo. Tenemos que sujetarnos a las autoridades de este mundo y entender que el mismo mundo ha provocado este tipo de situaciones, que se levante un rey tirano, un rey que controla y provoca este tipo de situaciones como muerte y hambre, pero es la consecuencia de la misma maldad que el mundo ha permitido. Lo que nos resta a nosotros es guardar nuestra vida en el Señor, es fortalecer nuestra fe y hacer lo que como iglesia nos corresponde. Podemos ser una generación que entiende, se aviva, predica la palabra, forma discípulos y provoca que el reino de los cielos se establezca y el mundo cambie. O podemos ser una generación de creyentes apáticos, fríos, indiferentes, que nada más tenemos todavía la influencia de la iglesia de Roma, en donde solamente vamos a la congregación, escuchamos la palabra y nos vamos, y a veces ni la escuchamos porque nos la pasamos en el celular dentro de las reuniones presenciales, y el mundo sigue girando y la maldad sigue aumentando. O podemos ser esa iglesia que despierta, esa iglesia que se levanta esplendorosa, esa iglesia que entiende su llamado, esa iglesia que no se queda de brazos cruzados, esa iglesia que no es indiferente, esa iglesia que puede comenzar a hacer historia de la mano del Espíritu Santo y darle continuidad al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos habla de los hechos del Espíritu Santo, no tanto de los hechos de los apóstoles, y el Espíritu Santo sigue realizando hechos, y seguirá escribiendo el libro de los Hechos. No estoy hablando de agregarle más capítulos a la Biblia, sino que estoy hablando de que el Espíritu Santo sigue en movimiento y sigue realizando acciones, sigue haciendo milagros, sigue sanando enfermos, sigue salvando a personas, sigue restaurando matrimonios, sigue restaurando familias, sigue haciendo su obra el Espíritu Santo. La pregunta es si tú estás bajo la influencia de Babilonia o la influencia de este mundo, o si estás bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. No puedes estar en dos partes, y tu fruto es el que va a dar evidencia. Si tu fruto es una vida activa, una vida de evangelismo, una vida de oración, una vida de compromiso con Cristo y con la encomienda que nos dejó de predicar el evangelio y de ser discípulos, entonces tú eres parte de la iglesia que está despierta. Tú eres parte de la iglesia que es el remanente que está creyendo que Dios va a hacer algo. Y aunque el imperio que actualmente está en operación pareciera que nunca va a caer, te recuerdo que Faraón cayó.
Faraón cayó en el tiempo de Moisés. Faraón, el hijo de Faraón, el que continuaría, porque esto es bien trascendente, el hecho de que el hijo de Faraón muriera significa que Faraón ya no tendría heredero para dejar lo que había levantado. Llegó el momento en que eso se quebrantó e Israel salió libre gracias a la mano del Señor. Entonces, Roma, los reyes, los imperios que vinieron sobre Israel, primero fue Babilonia, luego fue Persia, luego Grecia, luego Roma. A Roma no se le enfrentó con un ejército, a Roma no se le enfrentó políticamente, no hubo un cambio político, sino que la iglesia fue como Jesús lo enseñó. Dice que el reino de los cielos es como una medida de levadura, como un poco de levadura que fue escondida en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así habla, que el reino de los cielos es como un poco de levadura escondida en 3 medidas de harina hasta que toda la harina fue leudada. De igual forma así es como opera el reino de los cielos. Por medio de ti, por medio de mí, que nos mantenemos activos, hablando de Cristo, dando buen testimonio, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Que lo que está en el mundo actualmente no lo podemos cambiar aunque sepamos lo que está ocurriendo. Aunque sepamos quién es la familia que lo está provocando, aunque sepamos quién es la nación que está provocando esto, no podemos cambiarlo en nuestras propias fuerzas. Y si nos creemos demasiado listos como para saber, a mí no me engañan, este es un sistema, es un asunto que... Esa no es la salida, el saber que somos demasiado listos. La salida es buscar a Dios y hacer nuestra función como iglesia. Hablar de Cristo, activarnos en el evangelismo, activarnos en el discipulado, buscar a Dios de todo corazón. Porque si buscamos a Dios de todo corazón en medio de un mundo lleno de tinieblas, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proveer y el Señor nos va a usar para que la iglesia de Cristo esté en expansión, esté creciendo, hasta que se conozca la verdad y el príncipe de este mundo sea derribado en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, esto es solamente la antesala de lo que vamos a hablar del libro de Daniel, porque comenzamos hablando de que Daniel fue llevado cautivo porque Nabucodonosor vino y sitió la ciudad, pero vamos a ver cómo Daniel se mantuvo firme, se mantuvo activo, se mantuvo en influencia, con influencia espiritual, aunque otro imperio gobernaba. Y la iglesia del Señor debemos aprender de estas historias en la Biblia, de estos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, para que sean luz en nuestro camino y podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. La mayoría de la iglesia está dormida. Esa es una realidad. La mayoría de la iglesia está dormida. La mayoría de la iglesia está encerrada en costumbres de 4 paredes, en actividades tradicionales de 4 paredes, sin evangelizar, sin desarrollar un discipulado, sin expandir el reino de los cielos. Está dormida. Realmente tenemos que orar para que la iglesia despierte, porque hay mucho creyente salvo pero dormido al llamado. Hay mucho creyente salvo que se congrega ahora virtualmente, pero que no hacen otra cosa más que ser congregantes o simpatizantes. Y la Escritura nos enseña acerca del cuerpo de Cristo, del bautismo en el cuerpo de Cristo. Y ser bautizado en el cuerpo de Cristo significa dejar de ser un simpatizante para convertirse en una persona activa, en alguien activo, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar en movimiento. Y la forma en que nosotros podemos ver el reino de Dios y provocar que las siguientes generaciones puedan ir a más en los asuntos de Dios es que nosotros seamos una iglesia activa y no una iglesia pasiva. La herencia de Roma nos muestra una iglesia pasiva que solamente va y se sienta en un templo. Cristo no edificó templos, Cristo no edificó capillas, Cristo predicaba a las multitudes, Cristo predicaba en las casas, Cristo predicaba en las calles, Cristo estaba activo llevando el reino a todas partes, pero cuando vino la decadencia de la iglesia y Roma la institucionalizó, pues entró todo en templos y en actividades donde la mayoría llega y se sienta y escucha al que está hablando, pero la iglesia de Cristo no está para encerrarse en 4 paredes, no está para encerrarse en un templo. La iglesia de Cristo es la sal de la tierra y la luz del mundo.
Y en estos tiempos es donde más se necesita que la iglesia se active, que la iglesia hable las verdades. Utiliza tu Facebook, utiliza tus redes sociales, habla a tus amigos, a tus compañeros, testifícales, háblales de Cristo. No necesitas salir de tu casa y ver personalmente a la gente. Una llamada, una videollamada, de muchas formas tú puedes hablar de Cristo. No te mantengas pasivo, no caigas bajo el embrujo de Babilonia, la gran ramera, sino que sé de ese grupo, de ese remanente que sabe, que entiende que hay una lucha espiritual por las almas. El príncipe de este mundo parece que tiene ventaja, aunque nuestro Dios es más poderoso. El príncipe de este mundo parece que tiene ventaja porque la iglesia está dormida en cuatro paredes. Y dice, y así como vemos que en el tiempo de Jeremías, Dios permitió todo eso porque los reyes, los sacerdotes, los profetas estaban dormidos, estaban apartados. Entonces es un tiempo de despertar, es un tiempo de comprender. Si no lo entendemos en esta pandemia, no lo vamos a entender después. Si no lo entendemos en esta pandemia, si no nos humillamos delante de Dios, si no buscamos el rostro de Dios, mira, quitando esta pandemia, menos le vamos a entender. Pero si en este tiempo permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, nos conduzca, nos revele en qué consiste verdaderamente la iglesia de Cristo, entonces yo estoy seguro que nuestras siguientes generaciones experimentarán un mayor avivamiento que nosotros, un mayor despertar que nosotros, e iremos, así como aquella levadura que leuda toda la masa, iremos llenando del Evangelio de Cristo nuestras ciudades, nuestras naciones. Es tiempo de que América Latina despierte, es tiempo de que América Latina abra sus ojos, es tiempo de que América Latina tenga un despertar espiritual. En realidad, aunque el Evangelio ha ido avanzando, aunque Cristo ha estado siendo revelado a muchas personas, aún hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Amén. Padre, te pido que en el nombre de Jesús podamos, que esta enseñanza pueda traer una apertura de ojos, esta enseñanza pueda traer una dirección en nuestra vida, un entendimiento de lo que está pasando y comprender que es resultado de que la maldad va en aumento y que la iglesia ha estado dormida, la iglesia ha estado distraída, la iglesia ha estado siendo entretenida con actividades que distraen de nuestra principal asignación. Señor, te pedimos perdón si como iglesia no hemos sido lo suficientemente efectivos en formar discípulos y en evangelizar. Si como iglesia no evangelizamos ni formamos discípulos, entonces nuestra congregación no tiene razón de ser. Nuestra congregación no tiene razón de existir. Si no evangelizamos ni formamos discípulos, entonces Señor, estamos distraídos, estamos dormidos. Pero hoy te pedimos que traigas un despertar a la iglesia, que traigas un despertar al cuerpo de Cristo, que abras nuestros ojos, que abras, Señor, nuestro entendimiento, que en el nombre poderoso de Jesús nosotros podamos tener ese despertar, que en el nombre de Cristo podamos entender que esta guerra que se está lidiando no es con argumentos, no es con filosofías, no es con el solo hecho de saber lo que está pasando, sino que se va a vencer, vamos a tener la victoria por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos, trae un despertar a la iglesia, trae un despertar al cuerpo de Cristo, que en el nombre de Jesús opere el poder de la resurrección, que opere el poder de la resurrección en la iglesia para que recupere su propósito, para que recupere su asignación. Padre, parece que la iglesia está muerta, parece que la iglesia está dormida, pero así como Jesús dijo acerca de aquella niña que estaba muerta, dijo, no está muerta, sino que está dormida, y fue y la resucitó. De igual forma te pedimos, Señor, que hoy resucites a tu iglesia, que hoy despiertes a tu iglesia del letargo espiritual en que se encuentra, de la distracción en que se encuentra, de toda infiltración de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma que se ha metido en la iglesia de Cristo. Padre, que la iglesia experimente un despertar en el nombre de Jesús y que podamos abrir nuestros ojos y que podamos realizar nuestra asignación como iglesia,
Que sea esta generación, Señor, la que tú despiertes, te lo pedimos. Que sea esta generación la que abre sus ojos. Que no tengamos que esperar otros 40 años para que se levante una generación como la de Josué y Caleb, sino que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Que en el nombre de Jesús podamos despertar. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, amados, que tengan un excelente día. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que tengan una excelente semana. Que el favor de Dios esté con ustedes. Que la gracia del Señor les abra puertas. Que los cielos estén abiertos sobre sus vidas. Que entre en ustedes una pasión por hablar de Jesucristo. Una pasión por dar testimonio del Señor. Que entre en ustedes una pasión por adquirir un compromiso serio con la obra de Cristo. Haciendo discípulos a todas las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, les bendigo, les saludo y les abrazo a la distancia. Que tengan un excelente día.